Buenas noches, muchas gracias. Pido una disculpa abiertamente a todos mis compañeros por haber llegado tarde. Yo soy siempre el que los regaña porque se retrasan, pero el día de hoy sufrí un imprevisto. Para yo estoy aquí muy contento de recibir a mi amigo Sebastián. Ya te vi haciendo las defensas, que el chaleco y que aquí, que allá. Pero bueno, vamos a terminar. Salvavidas. El salvavidas. Chaleco salvavidas. Vamos a terminar de hablar del evento de Andrés Manuel. Y quiero hacer una precisión y voy a ser muy respetuoso con el gobernador. Desde aquí hago un llamado. Yo pienso que influyen dos factores. La primera es que el gobernador no tiene ese tacto para vestirse como tú, elegante, a la moda. Y yo creo que más que un chaleco, era un empalme que traía, porque además un chaleco antibalas, Kevlar, que es el que comúnmente se utiliza en las policías municipales o en las corporaciones, ni siquiera te lo podrías poner arriba de poner un suéter encima, no se podría. Y además, y hago énfasis, lo digo con todo respeto, yo creo que va más por algo que está pasadito de peso y que está mal acomodado el suéter que traer un chaleco antibalas. No están haciendo buen efecto esas carreras. De la liberación, exacto. Ya que estoy de este lado de que puedo confrontar, ahora sí, me tocó saludar al gobernador ahí y yo puedo constatar que no traía un chaleco antibalas ese día, en ese momento, el gobernador del estado. ¿Y sabes qué es lo que a mí me preocupa? Que se distraiga la atención pública y nos pongamos a debatir que si traía un chaleco. No, fue que un si comentario de 2 segundos. Chafísima, pero, es muy mucho. chafa ponernos a discutir sobre eso. Y a mí lo que me gustaría debatir es realmente los resultados que fue a ofrecer al Congreso del Estado y que después lo hizo en actos públicos, y me parece que esta dinámica de ir visitando las regiones más importantes del Estado me parece súper bien. Es un buen momento para acercarse a la población, para acercar la información y para empezar a rendir cuentas y decir, esto es lo que yo he hecho en 2 años y voy para allá. Esos son mis objetivos. A mí me parece que de ahí partimos muy bien. ¿Qué les parece si comenzamos a hablar de los resultados del segundo informe de gobierno del gobernador Javier Corral? Comenzamos con Amina Chondo, que por cierto le agradecemos su incursión en comunicación social, nos trajo a todos. Oye, no, la verdad es que sí quise ir por este informe, porque sí tiene muchos datos importantes específicos que hay que analizar. Yo sí destaco, primero, que el informe se esté dando en diferentes ciudades del estado. Eso es bien importante porque tienes que tener acceso a las personas de todas las partes del estado, que Chihuahua es muy grande, para que puedan informarse de lo que se ha hecho en 2 años. Destaco también que por primera vez, al menos que yo haya visto en un informe de un gobernador, hayan participado los secretarios de Estado. Y hayan participado, en este caso, 5 secretarios, donde nos explicaron cada quien de sus ejes, de sus responsabilidades, el entorno político, lo que hicieron y para qué están trabajando, ¿no? Y también es importante destacar 2 cosas que a mí me llamaron mucho la atención, y ahorita hablamos de ellas específicamente, el tema de la Fiscalía del Estado y sus números tan importantes y tener un reconocimiento por 2º año consecutivo como la mejor fiscalía del país, después del periodo que pasó la Fiscalía, creo que es bien importante. Y 2, en materia administrativa y rendición de cuentas, todo lo que se ha trabajado. Ahorita entramos a detalle de eso. Pero creo que lo que está haciendo el gobernador Javier Corral es algo que no tiene precedentes en muchas cosas. Uno, estamos viendo un gobierno que se ha enfocado a limpiar la casa. Yo creo que nadie sale de una deuda del tamaño de Chihuahua en 2 años, y es bien importante tener ese punto bien claro. Y segundo, que primero limpias la parte administrativa, mejoras procesos, combates la corrupción, combates la impunidad, antes de empezar a construir puentes, calles. Chihuahua estaba acostumbrado a ver obras de gobierno del Estado de relumbrón, ¿no? Esas obras muy grandes, muy imponentes, que no necesitamos. La verdad es que Chihuahua entró en una época que no necesitamos más puentes, más vialidades, y necesitamos atender a los pueblos indígenas, mejorar nuestros sistemas anticorrupción, subsanar la deuda, ¿no? Que la deuda está en una pésima condición, y eso implica sacrificios políticos, porque lo que se está haciendo no se ve, pero en algún momento lo vamos a valorar muchísimo. Yo coincido en una parte, hay un gran problema entre la sociedad, y es el siguiente: si no te hacen un puente afuera de tu casa, tú tienes la percepción de que el gobierno no está haciendo absolutamente nada. Y una de las capacidades y de las responsabilidades que ha asumido el gobernador es dejar a un ladito todos los aplausos y todas las adulaciones por empezar a construir desde abajo. Yo sé que te mueres por opinar del tema, Sebastián, pero a mí me parecen 2 puntos estratégicos: el combate a la corrupción y el rescatar el Estado de Derecho en Chihuahua. Eso ha traído inversiones, eso ha traído una mayor confianza de inversores extranjeros,
y eso nos ha ayudado a crecer y sobre todo que volteen a ver a Chihuahua ya no como el estado donde gobernaba un corrupto, donde había violencia, donde el Ministerio Público y la Policía Ministerial servían como instrumento y al antojo del gobernante. Hemos mejorado bastante y se tiene que sacrificar, como lo dice Amin, la obra pública de relumbrón, el construir 7 puentes, 15,000 hospitales, eso se ha tenido que dejar de un lado para poder dar pasos responsables. Sí, bueno, estoy de acuerdo básicamente en todo lo que ustedes comentan. Veo con muy buenos ojos que se tomen los ejemplos buenos, porque, por ejemplo, esto de las giras para ir a los puntos más importantes del estado, a difundir los logros del gobierno, ya lo comentábamos ahorita, es un ejercicio de no divorcio con el pueblo. O sea, es decir, esto lo ha hecho ya también el presidente y qué bueno que se tomen ese tipo de ejemplos en las cosas buenas. Me parece excelente que los secretarios hayan comparecido. Hay gobiernos que no se atreven, sinceramente. Me parece muy bien que hayan estado, que hayan dado la cara. Ojalá eso se pudiera dar con más amplitud en el futuro. El mismo gobernador lo ofreció, que en el futuro acudieran los secretarios de Estado a ampliar este informe y a detallar cuestiones que a lo mejor no están abordadas a profundidad en el informe, que se tienen dudas. Está bien que acudan a detallarlo. Sí, hay sacrificios políticos que se han hecho, pero también yo noto unos que no se han hecho. Quise empezar viendo los aspectos positivos que noto yo de esto, pero por ejemplo, hablábamos de la deuda. Yo no veo como algo positivo la reestructuración que se hace de la deuda para que sigamos pagando hasta mitad de siglo. La reestructuración es una alternativa para poder tener recursos, Sebastián. Está bien. Y como bien lo dices, es una alternativa. 55 mil millones de pesos cuando tú llegas y te sientas en el despacho. ¿Qué haces? Imagínate, imagínate el reto de la mal reestructuración. Y dicho por el propio Gustavo Madero, en donde él decía no fue del todo bien, ¿verdad? Y por eso fue que se tuvo que volver a someter otra vez la reestructura, porque no estaba haciéndose de manera correcta, porque los intereses se fueron al cielo y porque en lugar de deber a 3 años íbamos a deber a quién sabe cuánto. No, pero vean, y quiero decir este dato que a mí fue el que más me impactó durante el informe de gobierno, y aprovechando que Mónica habló, porque venimos de gobiernos priistas. Se invirtió de enero a diciembre del 2018 4,872 millones de pesos. Repito, 4,872. Y se pagó por concepto de capital e intereses, o sea, la suma entre capital e intereses de la deuda del Estado, 15,000 millones de pesos de octubre del 2016 a diciembre del 2018. ¿Cómo puedes invertir si pagas 15,000 millones de pesos de deudas de gobiernos priistas a la hora que llegas a gobernar? Volteemos esto a un tema de una casa. Si estás totalmente endeudado en una casa, tienes que ver qué posibilidades tienes para hacer tus compras, para hacer lo que necesitas, para poder que el Estado funcione y además invertir en obra. A pesar de estos 15,000 millones, se lograron invertir 4,872 en este año. Creo que es un gran logro y es importante mantener este tema en la cabeza de todos, porque sí es un número inaudito y que nadie nos lo podemos ni siquiera imaginar, ¿no? Y todavía con ese gran avance todavía se ve hasta 2044. O sea, sí es un gran avance, pero dejaron terrible las finanzas del Estado. Eso es a lo que me refiero yo. Yo hubiera esperado que se utilizara alguna especie de plan de austeridad, más o menos replicando lo que se hace a nivel federal, para poder amortizar los pagos de manera más rápida. ¿Qué sería para ti? Se hizo un plan de austeridad a futuras generaciones. ¿Qué sería para ti el plan de austeridad indicado para gobierno del Estado? ¿Qué sería? Bueno, lo que hizo Andrés Manuel es réplica del Estado, ¿eh? Claro. El pago de celulares, sin camionetas, sin choferes, sin escoltas, todo eso se hizo el gobierno del Estado. La baja de salarios de los altos funcionarios, la cual aquí en el Estado no se ha disminuido. ¿Cuánto gana un secretario? Al contrario, incluso el gobernador se aumentó 40,000 pesos el sueldo. ¿Y cuánto gana el gobernador neto? Esa es la clase de cosas que yo hubiera pensado que
está muy bien la medida, a lo mejor si lo quieres, pero que lo hubieran podido mejorar. Yo pienso que era un asunto en el que se pudo haber enriquecido ese ejercicio tomando en cuenta la opinión de más gente, de otros niveles de gobierno, de la misma ciudadanía. O sea, pues a lo mejor estás endeudando un pueblo hasta mitad de siglo. Podrías a lo mejor consultarlo. Tan hubo un recorte en salarios que hubo un recorte del 20% del personal. Y te voy a decir algo, eso se podrá oír mal, pero es un sacrificio político enorme reducir la burocracia, manteniendo la misma eficiencia y diciendo, ¿saben qué? No podemos mantener el nivel de gasto laboral en el gobierno del Estado. Esa es una decisión dolorosa, sí, y es una decisión no políticamente rentable. Se oye muy mal. Se escucha muy mal, que pero despidan gente y el gobernador se aumente el salario. No, pero ¿cuánto gana el gobernador? La verdad es que no lo sé. Sé que Exacto. se aumentó 40,000 No gana pesos. lo que el presidente gana 40,000 menos. más de lo que ganaba César Exacto. Duarte. No, Es el dato que sí se tiene. Hay que cuidar las confusiones. Que en compensaciones César Duarte se llevara muchísimo más y que se haya puesto el salario donde debe de ir, quitando las compensaciones, es otro tema. Yo prefiero que tenga un sueldo. Yo prefiero que el actual gane 150, 160. Se confunde los términos. A que robe como robaba el exgobernador. No gana más que Andrés Manuel, que es lo que dice dice el argumento de si no quieres que robe, págame más. No, es que es un Entonces, lugar... No. Sebastián, es que es un lugar muy común. Bueno, a ver, yo digo una cosa. Él ya sabía que ese era el salario del gobernador del estado cuando se postuló. De hecho, yo creo que como senador de la República ganaba más que como gobernador. Probablemente. Me imagino que ganaba más. Y con mayor libertad. Incluso es importante. Sí, claro. O sea, y no tiene nada de malo que... A ver, no tiene nada de malo que un político que esté preparado, no hablo del gobernador, hablo de cualquier otro, tenga un un buen político salario. que esté preparado gane bien. Claro. Exacto. Lo que me refiero yo es... Lo que yo cuestiono es si era el momento político adecuado para que el gobernador Corral se aumentara a 40,000 pesos el sueldo de un plumazo. Yo creo que ese nunca va a ser el momento político correcto. Por supuesto. Por decirlo amablemente, imprudente en Pero a ver, ese sentido. ¿tú qué opinas de la reducción del 20% del personal? ¿Es positivo o es negativo? No, yo pienso que no se debe de... Se debe de evitar lo más posible poner en riesgo el empleo de las personas. Ok, pero ¿crees que los gobiernos deben de contratar por contratar? No, hacer para nada, muy... no, para nada. Entonces tenemos... No, es que yo creo que... Sí, hay nóminas gordas, yo coincido contigo, hay nóminas gordas que debieran adelgazarse. Entonces, ese sacrificio político... Creo que es algo positivo y es una verdadera respuesta a un plan de austeridad. El hecho de que, a ver, o sea, hay este recorte, pero bueno, en otras salidas hay capital amplio, ¿no? O se ve, o al menos se ve, ¿no? Por ejemplo, algo que se le debe reconocer a Andrés Manuel es que en sus gastos personales como presidente, pues sí se ha reducido bastante, ¿no? O sea, el hecho de estar en buenos comerciales... todo este tipo de cosas, ¿no? Que son cosas chiquitas, pero bueno, es la percepción de la gente, ¿no? Es el mensaje. Ahora, el gobernador, han sido ciertas cosas y es lo que ha sacado la prensa incluso, tú lo podrás saber, no es que lo diga yo, no es que lo diga nadie, es los momentos en los que se ha incomodado la ciudadanía, es cuando usa un helicóptero del gobierno para ir a jugar a Mazatlán Golf o para ir a no sé qué. Eso no sucedió nunca. A ver, pero saliendo del evento salió una nota en el que iba el helicóptero que compró César Duarte. El helicóptero no llega a Mazatlán para empezar. No te estoy diciendo del viaje a Mazatlán, te estoy diciendo aquí mismo también, en un tema en el que él había dicho al principio como Andrés Manuel, que él no iba a hacer, no iba a utilizar ese tipo de aviones, ni de helicópteros, ni de nada, ¿verdad? Más lejos, la semana pasada, tras el evento con el presidente de la República, toma el helicóptero y se va a la presa Francisco y Madero a comer. Yo creo que es el reporte que hay. No, es un reporte que hay, es una nota que hay. Se tomó el helicóptero para ir a Delicias al informe. Ahora, yo te voy a ser sincera. Yo te voy a ser sincera. O sea, Corral y Andrés Manuel. A mí la verdad no se me hace mal que un político tenga que utilizar un helicóptero o un avión, porque obviamente es necesario. Entonces, o sea, yo conozco esa parte, ¿verdad? Pero a lo que yo me refiero, que creo que es a lo que Sebastián te estaba tratando de decir, que es el mensaje, y es por lo que la gente en ciertas ocasiones, pues bueno, no percibe bien el que estés despidiendo y a la misma vez estés teniendo dinero y sacándolo para otras partidas. No te estoy diciendo yo que esté mal, al contrario, yo estoy a favor de eso. Hay una reducción enorme, te voy a decir,
tu gobernador César Duarte traía 6 Suburbans alrededor de él y como 50 escoltas. Aquí tenemos un gobernador que usa una camioneta y una de escolta únicamente, que usa vuelos comerciales, a veces usa los helicópteros del gobierno del estado para viajar a la sierra, o ese día lo utilizó para salir del evento de Andrés Manuel, al que lo invitaron y poder llegar al informe que tenía previsto desde hace sí, que más de un mes. además es una cuestión de agenda. Sí, yo sí te concedo eso porque se cambió la fecha de la visita a Andrés Manuel. La nota dice, fue a comer a la presa. No es cierto, de ahí es el helipuerto. Pero es lo que la gente percibe. A o ver, sea, es que yo te digo, yo lo entiendo porque a mí me ha tocado estar y ver desde el otro lado de la moneda y digo, pues es que es necesario. O sea, también cómo van a estar llegando tarde a una reunión internacional porque... Pues, no, pero te voy a decir algo, hay que tener el suficiente criterio. No es como que esté tan lejos y no puedas ir en auto. Pues no, pero era la misma hora. Cambió ahí el evento. Los eventos a la misma hora. Ahora, te voy a decir algo. Hay que tener el suficiente criterio y creo que nosotros, principalmente, no darle vuelo a notas que sabemos que son evidentemente falsas, ¿no? A ver. Hemos hablado de 2 notas falsas hoy y sabemos de dónde vienen. Uno es que se fue a comer a la presa, no es cierto. Ahí está el puerto. La otra es que el 2, que usó el chaleco antibalas. La otra es el documento pero de... la otra fake news que habíamos hablado, o sea, del supuesto documento que hace Morena. ¿Para qué le damos Morena, vuelo y nosotros argumentamos como oposición con esas notas? Yo te planteo el hecho simple. Está la foto del helicóptero en la presa. Tú me dices, es por trabajo. Bueno, Francisco y Madero, es cierto. Yo lo que quiero es que no gastemos tiempo en estos temas que están metiendo a la gente, personas que tienen intereses económicos o que tienen resentimientos de índole económico. Vámonos a los temas de profundidad, vamos a debatir sobre el tema de seguridad, que a mí también me parece muy bueno que la Fiscalía haya recibido otra vez este reconocimiento. La Fiscalía dejó de ser un ente prostituido al servicio del gobernador, el brazo armado del gobernador, a convertirse en un organismo fiable y que ha tenido un éxito tremendo. Ha tenido fallas terribles en procesos judiciales, pero se le debe reconocer que han estado a la altura del gran reto que se ha tenido. Sí, bueno, es que cuando ves que lo intentan, te cambia mucho la percepción menos, que cuando no. Eso por supuesto. Yo coincido, y que es parte de lo que tiene hoy el presidente tan altos índices de aprobación. O sea, es que cuando tú ves que alguien lo intenta, y eso yo sí al menos el primer año yo lo veía mucho en el gobernador del estado. Sinceramente no veo la misma actitud, el mismo ánimo. Es el desgaste natural de gobierno quizás, pero... Híjole, iba a decir que le hacen falta vacaciones, pero no. Yo también me he puesto a analizar un poco como que el proceso histórico en orden cronológico, cómo se ha comportado el gobernador. Y sí siento que entró con mucho ímpetu al inicio y luego cayó como en un letargo donde a lo mejor sus secretarios no lo estaban aconsejando bien, donde no le aguantaron el ritmo. No, exacto, su propio equipo no estuvo a la altura de las expectativas que él tenía de gobernar Chihuahua. De decir, voy a limpiar la casa, voy a eliminar algunos compromisos que tenemos, porque hay que decir algo. Hay una molestia en el Partido Acción Nacional, muy sentida, porque el gobernador decidió, si vamos a enflacar la nómina, se van a tener que sacrificar también ciertos compromisos con el partido y no le vamos a dar entrada a todos los militantes. Eso está bien. Que esa es una de las medidas, a lo mejor no populares al interior del partido, y eso genera un ajetreo muy, muy duro en el partido. Pero es responsable, porque nos hemos venido encontrando con gobiernos que sexenio tras sexenio lo primero que hacen es los compromisos de campaña, los compromisos del partido y después vamos con los más aptos para ocupar ese cargo. Al menos yo ahí palomeo, pero también reconozco que el gobernador sufrió un distanciamiento tremendo de la sociedad. Yo creo que hubo un momento donde dejó de escuchar a la gente, donde esas puertas que el primer día nos abrieron en Palacio de Gobierno de repente se cerraron, el hermetismo y a lo mejor el nerviosismo del mismo gobernador de que se sentía solo hizo que se alejara de las personas que lo hicieron llegar a la gubernatura. Pues mira, y yo espero que retome el camino, porque al menos en el informe, yo estuve en el informe en Delicias, dio un mensaje contundente y dijo, a partir de este momento se terminan las brechas y empezamos a reconstruir un gobierno cercano a la gente. Yo soy muy optimista con eso. Es una excelente noticia. Y yo creo que lo tiene que hacer porque realmente ya lo que queda de esta administración se va a pasar rapidísimo. Pero bueno, más de la mitad, o sea, hay que tener eso. Parece que es eterno y van 2 años. Pero se pasa rapidísimo, a mí. O sea, no puedes esperar a 6 meses antes para poder actuar así. O sea, qué padre que trae esa idea y que la quiera hacer desde ya, aunque le queden todavía 2 años y medio, que es la mitad,
Pues qué padre, porque realmente al final va a llegar bien posicionado y no como político, sino como su gobierno, o sea, como sus resultados. Le queda más del 60% del tiempo, porque su gobierno va a ser de 5 años y llevamos 2. Yo quiero destacar cosas bien importantes, y es bien importante por el tema de percepción, el tema de seguridad. Uno, que la Fiscalía es el primer lugar como Fiscalía a nivel nacional por los resultados que tiene un 98% de efectividad y las órdenes de aprehensión cumplimentadas. No, y son datos bien importantes. Disminuyó 50% el delito de extorsión, 6% el robo a comercial, 15% el robo a casa habitación, 8% de reducción en robo comercial sin violencia, 25% de disminución. No, nada más eso. Destacar también que es el de los primeros gobiernos que ha hecho convocatorias para implementar el servicio civil de carrera. Eso es bien importante. El día que aprendamos a separar la administración de la política, ese día vamos a evolucionar como país. Y este gobierno lo ha hecho. Eso que mencionas es bien importante y a mí no me parece que lo haya hecho en la medida que tú manifiestas. Yo creo que hemos estado hablando de factores no atribuibles a la figura del mismo gobernador tal vez respecto a estas inconformidades, pero hay un factor que es innegable, que es provocado por él mismo y que ha conllevado reclamos de la ciudadanía, que es la gran cantidad de tiempo que le dedica el señor gobernador a hacer política nacional, andar armando grupos de contrapeso, grupos de los que todavía no los acaba de armar y ya se le salieron la mitad. Se salieron 4, tampoco exageres. Las figuras más icónicas. O sea, ¿quién sabe qué figuras eran? Pero bueno. Enrique Alfaro. ¿Cómo son las más Qué icónicas? icónico, ¿eh? ¿Cuánto peso tienen sus palabras en el país? No, es que se mueve la agenda. si lees a los demás y es quiénes son los demás, te vas a dar cuenta que sí era de los más icónicos. Pero yo creo que por eso es que da esa ternurita, ¿no? Que luego aquí le vaya tan mal en el gobierno. Vamos a hablar del tema, por favor. Vamos a dedicarle 3 minutos. Que vaya tan mal en el gobierno y se sienta con la autoridad moral para ir a hacer. Te voy a devolver esa frase igualito. A mí, qué miedo que el presidente de la República se sienta con la autoridad moral para decirles cualquier tipo de calificativos despreciables a cualquier tipo de posición. No, sí, a ver. Ahorita es de cariñito. A ver, sí, tú sabes que esto fue un sarcasmo y qué triste que se haga ese tipo de sarcasmos por parte del primer ciudadano, del presidente de la República, a la oposición. Y no se lo ha hecho nada más al gobernador Javier Corral, se lo ha hecho a la organización de la sociedad civil. Que les pudieran ser muy útiles. ¿Cuáles? Por ejemplo, formar su escuela de cuadros para que no anden dispersos y quedándose cada vez más. A ver, eso lo hace como sarcasmo y qué triste que tengamos un presidente que desprecie la oposición. Porque sea quien sea, necesitamos tener contrapeso en este país. Aquí en Chihuahua, en la Plaza del Ángel, mencionó que los opositores merecían respeto incluso más que los abyectos. Pues que lo respete el presidente. No, es el primero en romper las reglas. Es que no le está faltando al respeto de ninguna manera. Al hacer ese tipo de sarcasmos en una rueda de prensa oficial. Es que tú lo consideras un sarcasmo, pero no puede ser sincera esa declaración. No, digo, a mí sí me da ternurita. Sinceramente. A mí sí me da ternurita que es un sarcasmo lo que estás haciendo. Oscuridad en la casa, ande candil en la calle a nivel nacional. Pero a ver, Sebastián, y estamos hablando que ese es un factor que ha provocado él mismo y que por estamos eso hablando honestamente. ¿No se te hace un sarcasmo neta? Pues depende de cómo lo veas. No, a ver, te estoy preguntando a ti, neta. Entre jóvenes, honestamente. A mí sí me da ternurita, a mí sí no. Lo está haciendo sarcásticamente. No, te lo Qué digo triste que el presidente de la República. Te lo digo de la manera más sincera. que también, lo haga. O sea, yo no lo veo correcto, pero también, o sea, también aquí no pueden decir una cosa porque ya se sienten como si les hubieran dado con el chicote. O sea, tampoco. O sea, espérame, hija, ya tuvieron tu ingreso a Morena. No, pero también, oye, o la beca Nini. Un tema de 5 minutos porque dijo ternuritas, digo, también, o sea, creo que hay otros temas de mayor importancia. Al mismo tiempo dijo que las organizaciones de la sociedad civil eran de derecha y eran fifís. No, las asociaciones. A las que se le está entregando el apoyo al gobierno. Bueno, pues y de ese tema ya se había hablado cuando dijo expresamente la palabra fifí en su momento. Lo que pasa es que les da por hacer eso, generalizar. Si tú dices que una asociación tiene corrupción y Andrés Manuel en contra de las asociaciones y dice que son corruptas.
Dijo prensa fifí, dijo asociaciones de derecha. Pero no se lo dijo a toda la prensa, ni a todas las asociaciones. Entonces, es que te digo, lo generalizan. ¿A quiénes los dijo? Si Andrés Manuel dice, mira qué feo perro, van a decir, qué feos los perros. Andrés Manuel está en contra de los perros. A ver, después de tu metáfora. Es para ir tan allá. A ver, dame un segundo. Después de tu metáfora canina, vamos a ir a un corte y vamos a regresar para seguir hablando de este tema.